llamando a servirle. Dios te está llamando a servirle, ¿de acuerdo? Y bien, quiero comenzar con esta conferencia con 3 hombres que llegan a la puerta del cielo y los recibe un ángel. Y entonces le pregunta al primero: ¿cuántos pecados cometiste? Y le dice: 12. Dice: muy bien, le vas a dar 12 vueltas a la manzana y vas a poder entrar al cielo. Y luego pasa el siguiente y le dice: ¿tú cuántos pecados cometiste? Y le dice: yo 15. Dice: muy bien, vas a darle 15 vueltas a la manzana para poder entrar al cielo. Y el que venía entonces se va, y el ángel se va y le dice: ¿y tú a dónde vas? Y dice: voy a la tierra, mejor así como está todo, me voy a traer mi bicicleta. Este es un chiste antibíblico, ¿verdad? Pero se me hizo divertido y quiero invitarte que me acompañes ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, verso 9, donde encontramos aquí un episodio en el ministerio del Señor Jesús, cómo el Señor enseñaba y predicaba a aquellos que eran religiosos y confiaban en sí mismos. Ahí en Lucas capítulo 18, verso 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, como este naco. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, pues vamos a orar para que el Señor nos bendiga el día de hoy. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por tu poderosa palabra que tiene la habilidad de renovar nuestro entendimiento, de sanar nuestro corazón y de revelarnos la justicia de Dios, que es por fe y para fe. Gracias porque a través de tu palabra sabemos que tú nos has hecho justos y dignos de tu amor y de disfrutar de todo lo que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Así que recibimos hoy tu poderosa palabra. Levanta tu mano conmigo diciendo: recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre precioso de Cristo Jesús está hecho. Dale fuerte el aplauso en alabanza al Señor. Bien. Vemos aquí cómo el Señor Jesús dice que lo que dijo y leímos es porque Él sabía lo que pensaban las personas religiosas, cuál era la mentalidad de las personas religiosas. Y precisamente yo estoy compartiendo, y les invito a que me sigan en nuestro canal Vive Sin Límites TV en YouTube y también en la página oficial que tengo en Facebook. Así como en TikTok estoy compartiendo sobre las 4 creencias de los que no creen. Y una de esas 4 creencias, que es la última de la que yo hablo, es personas que piensan que por ser buenas personas es suficiente para rechazar a Dios y rechazar lo que Él hizo, para seguir viviendo en una forma religiosa. Y bueno, como pueden ver, Jesús era como que yo soy del estilo, porque yo creo que debemos exponer cuando hablamos en la palabra lo que estamos viviendo aquí en la iglesia. Y algunos se quedan pensando: ¿esto lo estará diciendo el pastor por mí? Normalmente no, pero si te queda el saco, está bien que te lo pongas.
pero hay veces que sí siento que debo hablar acerca de conflictos que veo en la vida espiritual aquí en la iglesia. Jesús así era. Él le hablaba a los que estaban ahí sabiendo lo que pensaban y lo que sentían. Y dice que esto lo dijo porque había ahí personas que se consideraban justas. Personas que creían que no necesitaban, en realidad no necesitaban salvación. Y dice ahí cómo el Señor, al contar este cuento o esta historia, que era algo de la vida real, y aquí cualquier parecido sería mera coincidencia, porque así era la realidad que se vivía, la realidad religiosa en Jerusalén. Líderes religiosos y personas que creían que eran justas porque creían, se consideraban buenas personas, o creían que no habían hecho nada malo como otros. Y por otro lado, vemos que Jesús se refiere a un publicano que sería como traidores a la patria, en el sentido de que eran cobradores de impuestos. Cobraban impuestos al pueblo de Israel para Roma. Así que eran personas que sufrían mucho rechazo de la sociedad. Y bueno, pues dice Jesús que el publicano que se sentía indigno iba a regresar. Era más probable que cuando regresara a su casa fuera justificado antes que el fariseo. Entonces observa cómo el Señor está hablando de ser justificado. Y la palabra justificado significa ser hecho justo. Justificado es alguien que ha sido hecho justo. Y aquí vemos entonces el conflicto que surge de personas que creen que se hacen justos porque ellos consideran que no hacen lo que otros hacen, porque aún se consideran buenas personas. Pero por otro lado vemos a personas que sí serían justificados porque al menos él podía reconocer que necesitaba vivir en la justicia de Dios. Por eso hoy le he llamado a esta conferencia, el título es: cambia lo que crees para vivir en la justicia de Dios. Dile al que está a tu lado: cambia lo que crees para vivir en la justicia de Dios. Y saben, esta semana tuve que ir a Aguascalientes a atender un asunto de familia con mis hermanos Miranda Vite. Yo tengo un hermano que también es pastor en Aguascalientes, que por cierto él formó parte de mi primer círculo de discipulado. De ahí salieron 2 pastores. Y estuve con él estos días y la verdad es que habíamos comentado de algunas dificultades que él había tenido en el ministerio, en su familia, y la verdad fue un tiempo que yo disfruté tanto estar con Arturo, mi hermano. Casi nunca nos vemos. La verdad somos muy así, la familia, no somos muy unidos, muy apegados. No pasamos así como que ni Navidad, ni fecha, ni digamos eventos especiales de familia. Pero ahora que estuve con él, la verdad que fue maravilloso porque su familia había pasado un tiempo bien duro con uno de sus hijos, que decidió separarse, irse de la iglesia para ir a ministrar a otra iglesia de un pastor amigo de ellos. Y esto no fue fácil. Y esto trajo un conflicto, trajo dolor, tristeza. Pero ahora que los vi, me impresionó, de verdad me inspiró verles cuán unidos están con su hijo, que los visita todo el tiempo, que acaba de tener a su bebita también. Y veo que están más unidos y se aman más que nunca. Y yo siempre he creído que el lazo, el vínculo que nos une en familia es indestructible. Dile, si tienes familia, y dile: ya ves, somos indestructibles. Porque aún con mi hermano Arturo, yo también tuve, saben, hace muchos años, que es otra historia, un conflicto. Y yo estaba muy mal por mi actitud orgullosa, resentido con él. Pero fue él el que fue más espiritual y él hizo posible que nos reconciliáramos después de algunos años. Fue ahí donde el Señor empezó a quebrantar mi soberbia así de neofariseo, porque yo era pastor fariseo. Por eso hablo tanto de la gracia, porque pasé por todo eso, toda esa religiosidad de fariseo. Y la verdad, eso que vi en la familia de mi hermano es porque
eso es lo que sucede cuando nosotros identificamos la justicia de Dios y dejamos de confiar en nosotros mismos y en nuestra propia justicia. Esto es muy importante porque que lo veamos. Mira lo que la Escritura nos dice ahí en Romanos 1:16, donde dice: no me avergüenzo del Evangelio. Dile al que está a tu lado: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree, primero al judío, luego al griego. Dice porque dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces nos está diciendo que Dios nos ha llamado a vivir en el Evangelio. ¿Recuerdan cómo Jesús predicaba? Dice ahí la Escritura en Mateo 4:23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. ¿El Evangelio de qué? Del reino. ¿Qué predicaba Jesús? El Evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor en Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él predicaba el Evangelio del reino. La palabra Evangelio es una palabra griega, se tradujo a nuestro idioma. En realidad no se tradujo, se dice igual que en el griego. Evangelio significa buena noticia. Así que cuando Romanos dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, nos está diciendo que el Evangelio, que consiste en anunciar lo que ya se hizo a través de Jesús, anunciar la buena noticia del amor de Dios por medio de Cristo Jesús, lo que hace esta buena noticia es hacernos saber que a través de Cristo Jesús Dios nos ha hecho justos. Dile a la persona que está a tu lado: a través de Cristo Jesús Dios te ha hecho justo. Y te ha hecho, por tanto, de esta forma te ha hecho sentar, dice Efesios 1, te ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces vamos a ver que la justicia de Dios necesitaba ser revelada para que finalmente poder entender por qué mi propia justicia no puede hacerme justo. Porque mi propia justicia no puede hacerme justo. Yo necesito la justicia de Dios. Dile a la persona que está a tu lado y dile: necesitas entender y vivir en la justicia de Dios y dejar de confiar en ti mismo. Jesús denunció que esos fariseos que confiaban en sí mismos, y cualquier persona que confía en sí misma porque se considera una buena persona o una persona religiosa, dice que es una persona orgullosa. Así lo dijo. El que se exalte será humillado. Porque aquel día, cuando la gente religiosa y que confía en sí mismo llegue con el Señor y crea que la va a librar, resulta que va a ser humillado. Y el que se humille será exaltado. El que reconozca que necesita de Dios, necesita la salvación de Dios. Así que yo he estado compartiendo en estos días estas 4 creencias de las personas que no creen. Está padre, ¿no? Lo que creen, los que no creen. Porque los que no creen, creen. Y es que mira, es como este vaso. Supongamos que tomo más agua y lo dejo a la mitad. Si este vaso de agua estuviera a la mitad, ¿tú cómo lo verías? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Cuántos lo ven medio lleno? Levanten su mano. Algunos ya se lo saben porque lo he estado enseñando. ¿Quiénes lo ven medio vacío? Levanten su mano. ¿Ok? Ahora observa. Y los demás no lo ven ni medio lleno ni medio vacío. No se quieren comprometer. No hay problema si se equivocan, estamos aprendiendo. ¿Verdad? Eso es orgullo también. Pero no equivocarme, ay no, me voy a equivocar. Mira, entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que ese vaso está medio lleno.
¿Cuál es la verdad? ¿Está medio lleno o medio vacío? La verdad es que el vaso está medio lleno y también está medio vacío. ¿Cuál es la realidad? ¿Está medio lleno o medio vacío? La verdad es que está medio lleno y medio vacío. Pero tú eres quien decide o eliges creer cómo ves el vaso. Tú eliges creer. Tú puedes creer en lo que tú quieras. Es más, eso es lo impresionante. Podemos elegir en lo que yo quiera, aunque no sea verdad. Entonces, muchas veces elegimos creer y vivimos con creencias, no porque sea la verdad ni porque tenga la razón. Eso es lo que yo elegí creer y eso es lo que yo creo. Así que empezamos a cantar, ya viene la noche mexicana, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Y así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú eliges creer lo que tú quieres. Aquí lo que nosotros sí deberíamos de preguntarnos es si nuestras creencias son correctas o no. Si yo estoy tomando decisiones y estoy viviendo en la verdad o no, o en mi verdad. ¿Es la verdad de Dios o estoy viviendo en mi verdad? Entonces, por esa razón es que las personas necesitan oír, porque en Romanos capítulo, cuando nos habla de predicar el evangelio, ahí en Romanos, déjame buscarlo para leerlo ahí, en Romanos capítulo 11, en Romanos capítulo 11, dice el verso 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Así que la Biblia dice que cuando una persona cree al evangelio de Jesucristo, está obedeciendo. Entonces, estuvo padre esta palabra de intro 10 con Marianita, ¿eh? Yo también tenía la tentación de hablar de lo que ocurrió con el fallecimiento de la reina Isabel II. Está muy bueno. Pero me quedé en la parte final, me bendijo esa parte final, Marianita, como conclusión que nos dabas de la obediencia. Porque en realidad nosotros todo el tiempo estamos obedeciendo. Para los que quieren ser independientes y libres, les tengo una mala noticia. Tú siempre estás obedeciendo. ¿Estás obedeciendo al amor de Dios o no? ¿Estás obedeciendo a la verdad o no? Entonces aquí dicen en Romanos 11, mas no todos obedecieron al evangelio, o sea que lamentablemente no todos se van a salvar. Porque Cristo ya murió para todos, pero hay que creerlo y hay que vivirlo y hay que nacer de nuevo, y eso sucede cuando nosotros creemos al evangelio, recibimos el regalo del amor de Dios. Dios nos hace nacer de nuevo al recibir la vida de Jesús. Porque recuerdan, dice en Juan 3:16, porque tanto nos amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, no se pierda. ¿Para qué nos dio a Jesús? Para que tengamos por medio de Jesús vida eterna. Entonces Dios no nos ha llamado a una religión, nos ha llamado a una relación personal con Dios. Y Él nos está llamando en este tiempo a activarnos, a predicar, a anunciar la justicia de Dios. Porque lo que las personas necesitan oír es que nunca van a poder agradar a Dios en la forma en que han vivido. No hay nada que podamos hacer para finalmente ser aprobados por Dios. No es ni por lo que creemos no haber hecho, como este fariseo que decía, yo no soy como estos, adúltero, yo no soy adúltero. O por lo que hemos hecho. Menciono esto porque esto como escandaliza a la iglesia y a las iglesias y al mundo entero, como si fuera el único pecado grave, como si fuera lo único que nosotros podemos hacer mal o fallar terriblemente. No, cualquier pecado es pecado. Y por más que tú te esfuerces en no pecar, la verdad es que sigues pecando. Pero el Señor dice que en el evangelio la justicia se revela por medio de la fe.
quiere decir que es por mi confianza. Al entender lo que hizo Jesús por mí, que Dios me hace justo y yo soy justo. Y eso no cambia porque cometí un gravísimo pecado. Eso no cambia porque antes de morirme dije una mentira. No le pagué a alguien lo que debía, que por cierto me acordaba de un pastor que hablaba de una fecha del arrebatamiento de la iglesia. Y qué curioso, pero el pastor, una de las dos cosas que le recomendaba a la gente para que se pueda ir con el Señor en el arrebatamiento era que pagaran sus deudas. Yo creo que era su idea de él, ¿no? Yo creo que él se sentía tan mal cuando él debía algo que decía: hermanos, todos vamos a pagar nuestras deudas para irnos con el Señor, si no, no nos vamos. Entonces imagínate que no le pagaste a alguien lo que le debías. Eso no cambia. La justicia de Dios a través de Jesús no cambia por lo que hacemos o no hacemos. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y abandonamos la fe y dejamos de creer, cambiamos en lo que hemos creído, entonces ahí sí estamos en riesgo. Porque si yo entendí que mi salvación era un regalo de Dios y ahora ya cambio y ahora pienso que es por obras y ahora pienso que antes de morir me tengo que jurarme de que, ¿cómo dicen? Me den los santos óleos, ¿cómo le llaman? No, pues, y si no alcanzas, ¿qué va a pasar? Eso no está en la Biblia. Entonces, dice aquí, mas no todos obedecieron al evangelio. Entonces nos dice ahí en el verso 13, Romanos 10, verso 12, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, dice, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, para con todos los que le invocan, los que llaman al Señor, porque todo aquel que invocar el nombre, dice, del Señor será salvo. Dice, pero ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo llamarán al Señor a venir a sus vidas si no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no fueren enviados? Enciende una luz, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Y así dice el canto de Marcos Witt. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Entonces, ¿cómo podemos llegar nosotros a creer y a conocer a Dios? Por el oír. Eso me pasó a mí, siendo ateo, no creyendo en Dios, rechazando a Dios, solo por comenzar a oír. Y esto hace que nosotros vivamos en una nueva realidad. Estoy yo muy pendiente de los descubrimientos de la neurociencia, porque resulta que el mundo nos saca la noticia de que se ha descubierto algo en la neurociencia y resulta que eso ya estaba en la Biblia. Entre otras cosas, la ley de atracción está en la Biblia. Hay una gran diferencia. Los que hablan de la ley de atracción humanamente, basándose en sí mismos, no en Dios. Job dijo, lo que temí me vino. Esa es la ley de atracción. Entonces la neurociencia ha descubierto algo que está en la Biblia. Nada más que la gente, como no conoce, no ha sido enseñada, no ignora, pero la neurociencia dice que hay un subconsciente en nosotros y ese es el corazón que hay que guardar. Cuando dice Proverbios, guarda sobre todas las cosas que tú guardes y tengas preciosas y tú cuides, cuida tu corazón, porque ese es de ahí de donde tú vas a vivir, de ahí es la fuente de la vida. Y entonces han descubierto que cuando tú lo que hace que la manera en que tú vas a vivir está de acuerdo en quien tú eres. Y eso está en la Biblia. Jesús dijo, un árbol malo no puede dar fruto bueno. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Como yo les he dicho, puede ser una buena persona
o mala persona, todos somos igualmente pecadores. Y entonces somos buenos para lo malo y malos para lo bueno. Pero dice ahí, ¿ya?, que de acuerdo a nuestra naturaleza es como vamos a vivir con Dios. Entonces, nacer de nuevo nos hace ser parte de una nueva naturaleza. La justicia de Dios lo que hace por fe, al poner mi confianza, es que me hace justo. Y al hacerme justo, la justicia de Dios me hace digno del amor de Dios y me hace dueño de todo lo que le pertenece al Dios. Mas el justo, dice, por la fe vivirá, no por no fallar, no por no pecar. Ya hay que ya salir de ese engaño. Esos que creen que no pecan cuando ven el pecado en otros, ya sal de ese engaño. Eso es de fariseo, eso es ser religioso. Ay, pero yo puedo darme cuenta que eso está mal. Está bien, qué bueno que lo disciernas, pero no tomes eso para creer que tú eres puro y santo y otros son los pecadores. Y alguien me dirá, sí, pastor, ya lo decía yo, que nada es perfecto, por eso es que pues estamos mal y vamos a seguir mal. No, nadie es perfecto, pero no quiere decir que Dios nos ha llamado a seguir hundidos en esa vieja vida. La justicia de Dios nos ayuda a entender nuestra identidad. Nos ayuda a entender nuestra identidad. Así que el poder del Evangelio, dice, el poder del Evangelio, dice, es para salvación. Por eso no me avergüenzo del Evangelio. Por eso yo vivo en el Evangelio. Le doy gracias a Dios por el Evangelio. Por eso yo proclamo, comparto con otros la buena noticia del amor de Dios, porque el Evangelio tiene poder. Y ese poder consiste en que la justicia de Dios nos hace vivir en una nueva identidad. Entonces la neurociencia han descubierto que cuando una persona, la clave está para el éxito está en los hábitos, en la forma en que nos hemos habituado. Y algo que hace que una persona se habitúe a algo que le hará exitoso o a un cambio de vida es constantemente repetir algo. Esa es la neurociencia. Entonces Dios diseñó al hombre de esa manera. Por eso cuando alabamos y adoramos a Dios, eso es muy poderoso. Quiero animarte a los que participan activamente en la alabanza y la adoración, porque tú estás diciendo algo. Tú estás declarando algo y lo estás diciendo porque lo crees, y estás hablando algo cuando alabas y adoras en esas letras que no pareciera ser realidad, pero cuando tú lo estás hablando de esa manera, tú haces que eso se vuelva o entre en tu corazón. Entonces necesitamos renovar nuestro entendimiento con la justicia de Dios, pero también en la forma en que nosotros adoramos y oramos, porque cuando nosotros oramos en base a la palabra le decimos: gracias, Señor, porque tú me has hecho justo, me has lavado y limpiado con la sangre preciosa de Jesús. Entonces, primera de Juan 8:10 dice que dejemos de vivir engañados creyendo que nosotros no pecamos. Dice ahí, si tú dices que no tienes pecado, dice ahí, haces al Señor mentiroso. Y en el verso 10 dice, si tú dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo. Todo lo que nos está diciendo es que aunque deseemos no fallar, finalmente en algún momento fallamos. Así que Dios nos está llamando a vivir en su justicia. Dios nos está llamando a vivir en su justicia, porque la justicia de Dios es revelada en el Evangelio por medio de la fe y para la fe. Dios nos está llamando entonces a volvernos a Él, a entrar en su reino, donde dice Romanos capítulo 5, en el verso 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y está diciendo que ya no somos pecadores, hijos amados y herederos de Dios. Entonces, cambia lo que crees para vivir en la justicia de Dios. Y van a ocurrir 4 cosas para ir llegando a una conclusión. Número 1,
Cuando tú cambias lo que crees para vivir en la justicia de Dios, dejas de confiar en ti mismo, en tu propia justicia, porque nuestra propia justicia nos da la razón. Podemos a otros juzgarlos y descalificarlos, pero nosotros siempre nos vamos a dar la razón. Esa es nuestra propia justicia. Porque número uno, cuando nosotros cambiamos lo que creemos para vivir en la justicia de Dios, vamos a conocerle viviendo en su amor, como hijos amados y herederos. Número dos, para ser perdonados. Vivir en la justicia de Dios nos hará vivir perdonados. Número tres, nos hará vivir en la gracia, disfrutando de lo que ya se nos dio. Y número cuatro, viviremos en su propósito. Entonces dice la Escritura en Santiago 1:19, para ir llegando a una conclusión. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre. O sea, ¿cuántas veces te enoja algo que hace el esposo, la esposa, tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá? ¿Qué te enoja cuando tú vives en familia, en tus relaciones personales? ¿Qué te molesta o aún te indigna del comportamiento de las personas que están constantemente contigo? Dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces está hablando de nuestra propia justicia. Nuestra propia justicia que nos hace todo el tiempo demandar a otras personas que cambien su comportamiento para que nosotros podamos amarles y podamos tenerles cerca de nosotros. Eso es la ira del hombre. Aún quiero advertirles del peligro de que tú, cuando alguien te pide perdón, pienses, ¿para qué me pide perdón si no cambia? No me pidas perdón hasta que cambies. Esto es la justicia del hombre. Esta es la ira del hombre. Porque ¿en dónde dice que nosotros vamos a amar a las personas cuando las personas nos complazcan y vivan de acuerdo a nuestros deseos? Por eso ayer les leímos la cartilla aquí a Yair y a Ávida, para que no vayan a su boda con una falsa expectativa y entren a la realidad. Ahorita ahora sí viene lo bueno, vamos a ver si Yair le va a entrar. Porque antes estaba enamorado, ahorita ya vio cuál va a ser su realidad. Y por cierto, Yair me comprobó lo que yo siempre he creído sobre esto de los noviazgos largos. Pero bueno, ¿verdad? Sí, porque dice aquí, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú quieres dejar de disfrutar tu vida en familia o del matrimonio y quieres estar todo el tiempo enojado y molesto y dejar de disfrutar la vida, sigue insistiendo en tu propia justicia. Sigue queriendo imponer a todos los demás cómo deben de vivir para tenerte feliz. Pero estás fuera de la realidad. Estás fuera de la realidad. Porque no somos perfectos. Y lo que tú tienes que aprender es a amar a las personas, primeramente en tu familia, porque si no puedes amar a tus papás o a tus hijos o a un hermano o una hermana por la forma en que tú ves su vida, ¿qué se esperan los demás? Si tú en tu familia eres intolerante, duro, implacable y no tienes esa capacidad de gracia de amar, a pesar de que no te parezca o no estés de acuerdo, ¿qué se pueden esperar los demás? Serás una persona que estará todo el tiempo como los fariseos. Todo el tiempo estaban enojados. Todo les molestaba. Bueno, cuando Jesús sanaba a los enfermos se enojaban. Por Dios, ¿cómo vas a vivir tú? Ahora sí voy a pedir que me traigan el sillón, por favor, Mari, porque vamos y acerquen el pan y la copa, por favor, porque vamos a orar por la cena del Señor. En esta parte final de nuestro servicio, mientras termino de leer lo que dice aquí. Aquí arriba, por favor, si me hacen favor, pues de este lado. Dice, porque más atrasito para que no se nos vayan a caer. Ahí está, perfecto. Dice, por lo cual dice, observa la ira del hombre. La ira. Sí. Por lo cual dice,
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Una persona que vive en su propia justicia con ira es una persona orgullosa, prepotente. Y su problema es que vive en inmundicia. Y el problema de la inmundicia, y es que tú tienes ahorita que hacerte un diagnóstico así, como cuando en mi laptop, abro mi laptop y Víctor me hizo favor de regalarme la licencia de antivirus, y en cuanto abro la laptop me dice, vamos a analizar para ver si está libre de virus. Y luego así, en segundos me dice, pues ahorita tómate este momento. Si no has sido ensuciado en tu conciencia, de manera que esto te ha hecho duro y fariseo, porque cuando hablamos de inmundicia, hablo de que hay demonios hablándote, no son tus pensamientos. Los que te están hablando en contra de la otra persona. No eres tú, es un demonio. Y hay personas que han tolerado, como Judas Iscariote, por mucho tiempo estar oyendo un demonio que les está hable y hable, hasta que ya se lo creen y creen que esa es su forma de pensar y creen que su propia justicia, la ira con la que viven, creen que eso así es y es correcto además. Y no importa si la otra persona cambió, no importa si la otra persona se arrepintió, eso no importa. Yo he elegido creer que esa persona está mal, lo sentencio, lo rechazo, lo descalifico. Como buen fariseo. Wow. Híjole, siento como que si le entráramos a esto se nos acaban nuestros problemas. Ay, creo que se van a acabar nuestros problemas. Entonces, la inmundicia y abundancia de malicia, o sea que hay malicia. Cualquier cosa que dices, ya sé por quién lo dice. ¿Por qué lo dice? Es malicia. Porque hay una operación en tu mente ya, en tu propia justicia. Y dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. No se engañen, dice, siendo oidores, porque si alguno es oidor, este es semejante al hombre que se ve en un espejo, que se ve en el espejo y luego se va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, será bienaventurado. La perfecta ley de la libertad. Vengan por acá al frente, por favor. Acérquense, por favor, vengan. Vamos a orar para recibir el pan y la copa el día de hoy. Les invito a que nos pongamos de pie para orar como un acto solemne. En primera de Corintios capítulo 11 verso 23, fue la única cosa que el Señor instituyó a celebrar en la iglesia como un acto solemne, lo que le llamamos la cena del Señor, para que la iglesia honrara el sacrificio de Jesús y viniera a comer y beber del sacrificio de Jesús, alimentándonos de la justicia de Dios, alimentándonos de la justicia de Dios. Porque dice ahí Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Corintios 11:23 nos dice, Primera de Corintios 11:23 nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. O sea que el Señor va a regresar. Él viene pronto en el arrebatamiento. O sea que hoy, cuando nosotros proclamamos el poder del nuevo pacto, que hemos sido unidos al amor de Dios por causa del sacrificio de Jesús, es para que sepamos que el Señor viene de regreso a reinar en la tierra.
Y Él hasta ahora no ha venido porque está esperando que todos se arrepientan y se salven. Por eso no ha venido, pero ya va a venir muy pronto. Y dice hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y dice aquí que este es un nuevo pacto. Porque en Romanos 5 dice que la ley y los 10 mandamientos no fueron dados para hacernos creer que podíamos cumplir con ellos, sino fueron dados para que nos diéramos cuenta que somos incapaces de vivir la vida que a Dios le agrada. Necesitábamos un Salvador y necesitábamos una nueva naturaleza, la vida misma de Dios, para poder vivir la vida nueva y abundante. Acércame por favor esa baguette, mi querido Víctor. No, dámela así para yo partirla, hijo. Gracias. Porque hay que partirlo, dice que lo partió. Porque esto simboliza el cuerpo de Jesús. Mira cómo se rasgó el pan. El cuerpo de Jesús fue rasgado. Espantoso, rasgado, deshecho. Estaba irreconocible en la cruz. Dice que no había en él apariencia buena, ni hermosura en su apariencia, para que nadie por eso lo amara. Estaba desgarrado, Señor. Y esta copa representa, dice, el nuevo pacto. Ah, ese es jugo. Muy bien, y este es vino. Jóvenes, digan conmigo, literal. Es vino. Porque Jesús bebía vino. El Señor nos ha llamado a sentarnos, por eso el sofá acá. Sentarnos a un banquete. En el Salmo 23 dice que Él ha preparado un banquete para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. ¿Qué está diciendo el Señor? Mientras el enemigo espiritual, mientras Satanás y todos esos demonios están queriendo lastimarnos, hacernos daño, destruirnos, el Señor nos dice: siéntense a comer y a beber, aliméntense de mi justicia, por lo cual ustedes podrán vivir como hijos amados y herederos. Y siéntense conmigo, hijitos, en los lugares celestiales con Cristo, para reinar, para gobernar. Amén. Qué bueno que lo estás entendiendo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Bendecimos este pan que nos recuerda cómo tu cuerpo fue partido por causa de nuestros pecados. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Hoy estamos proclamando el poder de este nuevo pacto, que en tu sacrificio hemos sido hechos justos. Como bien decías, Erika, una vez perdonado, siempre perdonado. Gracias, Señor. Ahora, Señor, oramos para pedirte que nos perdones y nos laves con tu preciosa sangre y ser dignos de tomar el pan y la copa. Señor, perdónanos por vivir en nuestra propia justicia. Perdónanos por vivir con dureza y rechazar a aquellos que nos han fallado. Perdóname, Señor, por descalificar a los que me parece que han fallado. Perdóname, Señor, por no tener misericordia y no tener gracia en la forma en que viven personas que están cerca de mí. Perdóname, Señor, por creer que yo soy el juez para juzgar. Perdóname, Señor, primeramente en mi familia, en mi casa, aquí en tu iglesia y con todas las personas que yo conozco. Te pido que me perdones por ser orgulloso. Perdóname, Señor, por ser arrogante, por querer confiar en mí mismo y no, Señor, en tu sacrificio. Yo hoy como y bebo tu justicia para seguir creciendo en la madurez de los hijos amados y los herederos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y bendecimos esta copa, Señor, que representa el nuevo pacto en tu sangre. Por medio de tu sacrificio se inauguró un nuevo pacto, una unión que no depende de lo que yo haga o de lo que no haga. Tú me has unido para siempre al amor del Padre, para vivir en el amor del Padre, para cumplir tu propósito en este mundo de ser la iglesia gloriosa, que será una luz en la oscuridad, sal para la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Les invito a pasar para tomar el pan, y luego acá es jugo de uva para los niños. Entonces, si nos ayudan los maestros con los niños a pasar de este lado, para que ellos también puedan participar
Y adultos pueden pasar ahora por el pan y la copa. Así es, Señor. Él nos está llamando al tomar y la copa a vivir en el descanso de la fe, a vivir en el descanso de la fe. Podemos descansar de nuestras obras, podemos descansar porque la obra de Cristo está completa. Él hizo todo lo necesario para hacernos justos y dignos de su amor. Así que el día de hoy, siéntate con Cristo y recibe la respuesta poderosa de Dios en medio de tu necesidad. Sí, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu palabra viene ahora lavando nuestra mente y nuestro corazón de toda religiosidad. Sí, Padre. Lo que Dios desea es que nunca más tu pecado ni mi pecado interrumpa nuestra relación con Dios. Tan pronto tú reconozcas que has fallado, vuélvete al Señor, reconoce que has fallado, pídele que te perdone. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No vivas lejos de Dios, no vivas separado de Dios por un pecado personal. No vivas más escondido en las tinieblas del pecado. Sal de ahí. Sal de ahí y ven ante el Señor. A Él no te puedes esconder. Y reconoce en su presencia lo que tú has hecho, lo que tú has fallado. Y dice el Señor que Él va a perdonarte. Él nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Aquí el equipo de alabanza tiene ya el pan. Pasen acá con el equipo de alabanza, por favor, ayúdenme para darles el pan a ellos, acá arribita, y la copa acá arriba a los de la alabanza. Si ya no alcanzan las copas de vino, a ver si hay ¿se alcanzan? Gracias, Ana María. ¿Estamos listos? ¿Listos ahí nuestros niños? Nuestros niños es importante que sepan. ¿Saben? Un niño se siente culpable todo el tiempo de lo que puede ocurrir en casa con sus padres. Es importante que ellos sepan que cuando ellos han cometido un error, han fallado, se han portado mal, necesitan venir al Señor, confesarlo y reconocerlo. Y que este pan y esta copa lo necesitan los niños también. Lo necesitan para vivir en la justicia de Dios. ¿Ok? Bien, vamos a comer el pan. Puedes hacerlo ahora. Gracias, Jesús. La justicia de Dios es el pan que te alimenta para crecer en identidad. Sigue comiendo de la justicia de Dios, de su gracia, para crecer en identidad de hijo amado y heredero. Dios nos ha llamado a gobernar en una dimensión espiritual, iglesia. Necesitamos identidad para gobernar. Ese es el tiempo de ir a la cosecha, para gobernar, romper las tinieblas de opresión que hay en tu familia, en tu casa, por lo cual no se han salvado. Es tiempo de ir a tus amigos, al dueño del negocio, al director de la empresa, a tus colegas en la profesión que tú tienes. Es tiempo de ir a ellos
ir a la cosecha. No te avergüences del evangelio, ve con autoridad. Si tú comes de la justicia, crecerás, estarás robusto para poder activarte, para predicar esta buena noticia del amor de Dios. Puedes beber ahora del vino o del jugo. Gracias, Señor. Has bebido todas las bendiciones que Dios nos ha dado a través de su sacrificio en esa cruz. Cuando bebemos el vino, estamos creyendo que Dios nos ha dado a beber todas las bendiciones de Dios. Nos ha dado a beber salvación, sanidad, perdón, prosperidad, abundancia, rescate, salida, libertad, liberación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.